Estás escuchando Premium Radio en Duplex con Cadena 94.5. Prende la radio. Toda la información, el primero de la mañana, con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Volvemos con Julio Novo. En todo caso, terminamos con el informe y seguimos con la gente de Suban Córdoba después. Sí, mejor porque hay que entender todo esto. Decíamos, Julio Novo, estoy hablando de un señor que hacía lo que se le daba la gana en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy está siendo juzgado por encubrimiento agravado. Esa es la calificación, ese es el título del expediente, por el que fue remitido a juicio oral por parte de la jueza Arroyo Salgado, que lo procesó en el 2016. En el 2015 ya había pedido licencia Novo, y después tuvo que renunciar porque, bueno, obviamente el escándalo fue... Concretamente, ¿cuáles son lo que se le imputa a Julio Novo? Estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Todo eso sumado y el encubrimiento agravado. Novo está sentado en el banquillo de los acusados junto con 4 colaboradores suyos. Es decir, son 5 los que están hoy en esa condición. Obviamente el más importante es Novo, porque es el que le daba las órdenes a los otros 4. Comparten acusación los fiscales Eduardo Bayani y Rodrigo Caro, y las secretarias Melissa Rey y Mariana Bussi. Bien. Todo tiene que ver con todo, decía un conocido animador, y bueno, en este caso se da. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que provocó que Novo hoy estuviera? Vamos a ir agregando algunos datos adicionales. Exacto, vengo. Novo está suspendido, está rajado del puesto. No, ya renunció. Pero mantiene el poder. Ese es el tema. Novo durante estuvo más de 10 años es al decir, frente del grupo de desde fiscales. afuera dirige la Fiscalía General. Claro, porque él construyó un entramado de funcionarios, y tejió tantas relaciones con el poder que aunque no esté él físicamente, lo está en espíritu, ponele. Entonces hay mucha gente que está hoy en el Poder Judicial que responde a Novo, que forma parte de ese grupo que él formó, a los que les dio las alas, el placer para que hicieran lo que él mandaba. Hay mucha gente todavía. Por ejemplo, está el fiscal Gonzalo Acosta, que es hijo del Tigre Acosta. Ese es uno de los hombres de Novo. Pero digo, hay varios más. A varios los han echado, como a Escapolán, por ejemplo, que, bueno, en fin, también tuvo que salir. El propio Bayani, que además de esto... Hay otras cosas. Hay otras cositas ahí detrás que tiene que resolver. Bayani, ex fiscal en Pilar. Claro. Bueno, ¿cómo empieza toda esta historia? En realidad ya había empezado antes, pero el detonante fue el famoso crimen de Unicenter. Ustedes se acordarán, bueno, los más jóvenes no, pero allá por el 2008 asesinan a balazos en el estacionamiento del shopping de Unicenter a 2 colombianos, Jorge Quintero Gardner y Héctor Duque Ceballos. Esto fue un crimen por encargo, naturalmente, sicariato, exacto, que tiene que ver con el narcotráfico. Ahí nos detenemos porque hay mucho del narcotráfico en todo este informe que vamos a presentar. Además, pero déjame completar que no son solamente estos 2 los muertos. Hay otro colombiano muerto también en San Fernando, en un negocio de venta de jet ski, ese tipo de cosas. Bueno, dicen que la tercera es la vencida. Paola Suban, si nos escucha, ¿cómo le va? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahora sí. Me recibe mejor. Ahora se escucha bien, sí. Bien. Bueno, le preguntaba antes que nada cómo puede haber caído el discurso del presidente en su acto en Parque Lezama.
Bueno, fue la vencida. Solucionen eso, chicos, del otro lado y seguimos. Bueno, hasta aquí estamos con 3 muertos. Si hacemos memoria nos vamos a acordar de lo que pasó en el Unicenter, en este caso Sí, con, fue espantoso. con 2 colombianos. Claro, fue espantoso. Seguimos. A ver, por la muerte de estos 2 colombianos, de los 2 primeros de Unicenter y después del otro en San Fernando, que se llamaba Juan Galvez Ramírez. Esto fue ahí nomás en el 2009, o sea, uno detrás del otro. Estamos hablando de sicariato, estamos hablando de narcotráfico, y hay 2 personas, 2 barras bravas, que fueron condenados por el asesinato. Estamos hablando de... pero estos 2 condenados que fueron a perpetua, Ovejero Olmedo, el Pelado, y Jorge Moreira, el zurdo, quedaron otros 3 acusados que fueron absueltos. Es decir, había 5 para responder por el crimen de Unicenter y del otro crimen, pero condenan a 2 y quedan 3 absueltos. Entre los absueltos figuraban Mario López Magallanes, Richard Laluz Fernández y Carlos Luaces. El Carlos Luaces... No, es otro. Otro Carlos Luaces. Un Carlos homónimo. Luaces, sí. Fue socio de alguien que vamos a nombrar después de nuevo. Este Luaces era socio de Gustavo Juliá. Se acordarán también quién es Gustavo Juliá. Yo lo ustedes. defino, el emblema del narcotráfico argentino y a nivel internacional. 13 años preso en Barcelona por aquello del narcojet. Hijo del brigadier. Exacto, es Juliá, uno de los hijos, porque el otro también estuvo preso. que con su hermano volaron con un avión repleto de cocaína que partía del Palomar y que fue detectado en España cuando llegó y terminaron en Cana. Exacto, o sea, estamos hablando de eso. ¿Cuál es la presunción de la justicia? ¿Cuál era la presunción de la justicia? No se pudo probar, pero bueno. Que Luaces y Juliá habían contratado a los sicarios que terminaron con la vida de los colombianos. Bien, no confundir con el Luaces que todos conocemos en Pilar, ¿eh? No, claro. Bueno, es bueno aclararlo esto porque siempre hay alguno que escucha lo que quiere escuchar y no lo que se dice. Y acá tenemos otro dato. Una de las colaboradoras de Novo, que hoy está enfrentando el juicio oral por encubrimiento, yo la nombré recién, Mariana Buse. Buse fue designada por Novo en la fiscalía, pero ¿quién es esta mujer? Esta mujer está casada con Carlos Broidman, que es un penalista. Broidman fue el abogado de Luaces y Juliá. Es decir, la señora, a través del marido, tenía vínculos con estos 2. Y Novo la pone a trabajar en la fiscalía, donde se investigaba la muerte de estos 3. Hasta ahora estamos hablando de personas no muy reconocidas por el gran público, pero si todos quieren saber por qué estamos como estamos, bánquense en este informe porque ya vamos a llegar a nombres muy conocidos y que en definitiva nos va a poder dar una foto, una imagen de cómo funciona esto que realmente es aberrante. Claro, ¿por qué destaco esto? Porque esto de designar a una persona vinculada estrechamente con el caso a investigar, o en la fiscalía donde se está investigando un triple crimen, porque ya no era un doble crimen, un triple crimen. Además, ella misma y el marido también defendieron a Ibar Pérez Collado. ¿Quién era Ibar Pérez Collado? El ideólogo del triple crimen de la efedrina, eso de los muchachos que aparecieron muertos tirados en General Rodríguez. Correcto. Es decir, todo tiene que ver con todo, decíamos. Aquí todo el mundo son los mismos personajes que entran y salen como en una comedia de enredos
Viste que entran, salen, en fin. Y para mostrar un poco cómo se manejaba Julio Novo, que le hizo la vida imposible a un montón de fiscales. A tal punto que ya en el 2008... Perdón, y desde afuera se la sigue haciendo. Claro, no, seguro, sí, Porque sí. el actual fiscal general de la provincia responde a Julio Novo. Claro, entonces cualquier fiscal que quiere investigar con independencia, como lo indica la doctrina, se va a ver con estos escollos, o se ve con estos escollos, que tiene que ver con ese personal que designó Novo en su momento y que tan buenos resultados le dio, porque lo mantuvo de 10 años, 10, 12 Bueno. años arriba. A ver, en el 2008 decíamos ya 13 fiscales de la provincia de Buenos Aires ya habían denunciado a Novo. Ya estaban hartos, repodridos, incluso lo calificaron como psicópata perverso, ¿eh? Bien. Eso decían los fiscales. A lo que se unió la Asociación de Empleados Judiciales. Es decir, no era solamente que los fiscales estaban enojados porque el otro los hacía laburar. Después aparece la denuncia de otro fiscal, Claro, en este caso de Pilar. exacto. Hay un fiscal que se llama Luis Angelini, que es el denunciante de Novo en la causa Del Unicenter. del Unicenter, en esta causa donde está siendo juzgado. Correcto. De hecho, Angelini es querellante ahí. Obviamente, ¿qué es lo que denuncia Angelini? Angelini es fiscal antidrogas. Y Angelini denuncia exactamente eso, el estorbo funcional. Es decir, para traducirlo en criollo, todas las perradas que le hacía Novo para evitar que investigara esto. Todo lo que tiene que ver con corrupción o con narcotráfico, Novo fue un especialista en obstaculizarlo. Y a Angelini le hizo la vida imposible. Mira, para que te des una idea, en un año y medio, Novo le hizo 14 sumarios al fiscal, que fueron todos Por haberlo desestimados denunciado. por Bueno, tonterías, pero avancemos. para molestar, porque ese es el modus operandi. Este Novo, y aquí ya vamos con nombres más conocidos y algo que nos llega más para aquellos que, bueno, no escuchan hablar de esto todos los días. Novo es la cúspide, era la punta del florúnculo. Novo salió de la Fiscalía General, se está desarrollando el juicio oral, pero quedaron, digamos, sus clones. Sí, Su su gente. gente. Que sigue garantizando lo mismo que garantizaba Novo. ¿Qué garantizaba Novo? No avanzar con causas de corrupción, fundamentalmente a empresarios y a políticos. Sí. Y aquí yo les voy a contar que el entonces Julio Novo, calculo que el sistema debe seguir haciéndose igual, pero el ex fiscal general Julio Novo era el que recorría los distritos buscando el sobre, la coima en los despachos de los intendentes, porque muchos intendentes tienen cosas que no quieren que avancen, porque además de avanzar se hacen públicos. Tal es el caso de lo que pasó en Pilar durante la gestión Humberto Zúcaro. Novo venía, se instalaba en el despacho del ex intendente Zúcaro abría su escritorio y le daba un sobre grande. Hay que decir que la alianza que tejió Novo con... Novo era un hombre, yo lo conocí, un hombre muy desagradable, muy soberbio, muy arrogante. En fin, no. Pero bueno, no importa, no es, pero no importa. Lo que tenía Novo, además de garantizar impunidad, el tema, su obsesión eran las estadísticas. Es decir, menos delito. Hacerle creer a la opinión pública que en los distritos donde él había tejido alianzas casi no había delitos. Perdón, vos lo decís finamente, pero el tejer alianzas con los intendentes era la coima. Bueno, Lisa y llana. claro. ¿Qué Entonces, alianzas puede tejer un fiscal ¿qué pasa? con un Porque- intendente? Claro, porque la política
de este Novo era mano dura, acusar por las dudas, Correcto. condenar sin pruebas. Pero hay otros intendentes también. Fabricaba culpables. ¿Y eso Exacto. qué hacía? Con los intendentes, ¿qué hacía? Chapuceaban un poco sobre los índices delictivos, en acuerdo obviamente con los intendentes, lo cual hacía suponer que estamos hablando de Pilar, San Fernando, Vicente López, Tigre, en fin. Justamente el pacto era entre el Ministerio Público Fiscal, el tema de las estadísticas, la bonaerense Ujú. y ciertos referentes del crimen organizado. Bien, antes que nada les digo a quienes nos están viendo a través de Premium, subrayen Tigre que ya vamos a volver. Tenemos que Dale. volver a Tigre. Bueno, en fin, estamos haciendo un paseo por toda la provincia. Esto era algo, lo que estoy contando es más o menos el acuerdo, o sea, cómo se maneja este entramado que involucra a los intendentes, ¿no? Novo era muy señor de la zona norte. Bien. El tipo tenía unos vínculos que no le sirvieron para nada, porque ahí está, siendo juzgado como un vulgar delincuente, que en definitiva es lo que es, pero bueno, ahora está en manos de la justicia. Volvamos a Tigre. Porque ahí hay ¿No te querés quedar mucha... en Pilar para ver Después lo que hizo Novo en volvemos a Pilar. En Tigre hay mucha masa, con doble S. Sí. Avancemos. Massa y Novo, un solo corazón. Massa hablaba de maravillas de Novo. Novo no se perdía acto de Massa. Eran carne y uña. Sí, Iba a decir están culo y- juntos en pero todas las no. fotos. Ustedes busquen las fotos y están los dos permanentemente. Y se alababan. Massa en el discurso, cuando estaba Novo sentado ahí, decía que era el mejor de los fiscales del mundo, Bien. del planeta. Pero hagamos memoria. Y hay que decir que los vínculos de Novo con Massa se vieron claramente en el famoso robo aquel a la casa En la casa de Massa. Massa. ¿Recuerdan, no? Esto El fue robo en en la enero casa de de Massa. 2013, que entró un tipo que hizo un tiro a una de las cámaras de seguridad y que... Vamos a decir que el hecho fue en julio y Massa recién tocó pito por el hecho en agosto. Es decir, más de 2 semanas, 15 días, 20 días, sin que el hecho trascendiera. Una cosa rara, porque generalmente lo que hace un dirigente político es inmediatamente, miren lo que me están haciendo. El hecho como que quedó ahí hasta que explotó. Se habló de un robo. Se habló de un robo. Y de una cierta cantidad de dinero. Ahí vamos. Por el hecho fue condenado un prefecto, Alcides Díaz Gorgorio, que era prefecto y vigilador del country donde vivía Massa, donde ocurre esto. Correcto. Y acá hay algo interesante. En ese tiempo era secretario de Seguridad Berni. Berni no le tiene muchas ganas a Massa, no le tiene mucho Afecto. afecto. Y en ese momento Berni dijo cosas muy interesantes como que Massa y el asaltante se conocían. Es decir, no es que no conozco, no sé quién es, desconocido ingresó a mi casa. No. Massa y el vigilador, y el hombre, el prefecto, se conocían. En el sistema informático del Ministerio Público Fiscal, dijo Berni, la denuncia no está cargada. O sea, nunca hubo denuncia, por lo visto. Hubo mucha laraca a través de los medios, Claro. pero cero denuncia. Bien. Había un testigo, un changarín, un muchacho de 29, 30 años, no sé, que declaró ante la policía lo que había visto y declaró la suma de dinero que se había llevado, la real, no la blue, la real. Es decir, hubo un robo no denunciado, raro esto, porque a Massa le sirvió para una campaña incluso, Claro. pero además se habló de que el robo tuvo que ver con una suma de dinero, pero en realidad fue otra. Exactamente.
Mucho mayor. ¿Por qué? Como para que tengamos una idea. Este testigo que declara en la policía sobre el dinero que él vio que se llevaban, porque era el testigo, el muchacho desaparece después de declarar y aparece 10 años después en Misiones. O sea, después de 10 años aparece el changarín este que había desaparecido por completo porque el caso está ahí, nunca... En fin, se investigó, como digo, y este muchacho, el prefecto, fue condenado a 18 años de prisión. Lo que no aparecieron nunca, también es un dato a tener en cuenta en la instrucción de esta causa, fueron 2 cómplices que tenía el prefecto, que también eran prefectos, que se sabía quiénes eran, pero nunca se los tocó, nunca se los llamó, nunca nada. Una Bien. cosa rara, pero bueno. ¿Se supo finalmente el monto robado? Declararon los Massa, declararon que les robaron una caja fuerte en la que había $1.200, 65.000 pesos y joyas. Eso dicen los Massa que les robaron. Pero en realidad lo que aparenta, de acuerdo a los dichos del changarín, el otro testigo que desaparece misteriosamente y que lo encontramos 10 años después en Misiones, había muchísimo más dinero que habría sido para la campaña. Estaba Bien. todo guardado en la casa de Massa. Bueno. Dinero que obviamente, si vos no decís, a ver, me robaron 100 millones de Bueno, pesos. la hipótesis es porque que es el dinero del narcotráfico de para la campaña claro, de Massa. de algún lugar que no podés declarar. No porque se te antoja. Alguien porque sí sabía declaran de lo ese otro. dinero, se Claro. lo robaron y Massa no pudo decir cuánto le robaron. Exactamente. Y blanquearon solamente los $1.200 y 65.000 pesos, que ya era dinero para el 2013, digamos, ya era una suma importante. Pero aparentemente había mucho más, porque la caja fuerte, en la Bien. caja fuerte, ella dice que tenía joyas. Bueno, hasta aquí Bueno. ya entró a la parte de la corrupción y el narcotráfico que salpica a mucho personal del Poder Judicial, en el caso de Novo, que hoy está en el banquillo de los acusados, la parte política. Claro. ¿Por qué? Porque se supone que todo esto, el robo a la casa, en fin, todo eso, fue amañado por Novo. ¿Quién le va a dar órdenes a quién? ¿Quién ordena a los fiscales que investiguen y que...? No, El fiscal general, claro. claro, el fiscal general. Más tratándose Bueno. de un personaje público como Sergio Massa, Volvemos a Pilar. que además que le pagaban los favores a Novo desde el Frente Renovador, que es el de Massa, obstaculizando los juris de enjuiciamiento. Porque a Novo lo denunciaron varias veces, pero no hubo posibilidad de jury porque el kirchnerismo y el masismo se ocupaban prolijamente En la legislatura en la legislatura de rechazar cualquier... no había manos para rajarlo. Exactamente. El que daba las órdenes en el Senado, por ejemplo, era Jorge Donofrio, que Donofrio era presidente del bloque de senadores del Frente Renovador. ¿Está acá Entonces, también, Donofrio? Yo cuento lo que hacía Donofrio, no sé si está acá, allá, no sé. Sé que está en el Ministerio de Transporte, Ujú. de donde puede salir eyectado en cualquier momento. Pero bueno, dicen, yo no estuve, dicen que Donofrio les decía a sus senadores, cada vez que se planteaba Un jury. un jury, algún cuestionamiento Contra para Novo. contra Novo, la frase era: con Novo no se jode. Ok. A ver si se entiende de una vez. Con Novo no se jode. Y ahí quedaba. Entonces, a la hora de votar, ellos de ninguna manera decían, Bueno, ¿cómo vamos a quizás hacer sea por estas vinculaciones que Donofrio, me salgo del tema y vuelvo rápidamente, logró aquietar lo que finalmente fue una causa terminada, porque Pombo tuvo sentencia, ¿no?, como culpable, pero pudo demorar varios meses, yo diría años, la causa dormida en San Martín. por lo del registro de la propiedad de automotor de Correcto. San Miguel, Bueno, volvamos a Pilar. donde se quedó con unos pesitos Claudia Pombo. Bien, volvemos a Novo, si querés.
Yo les voy a contar más o menos, ya, bueno, cómo sigue. Novo hizo mucho daño en Pilar, con causas que son absolutamente, han tenido una gran repercusión pública, y yo me atrevo a decir que siguen impunes. Me atrevo yo a decirlo, ¿eh? A mucha gente le va a doler mucho lo que vas a contar. Y digo siguen impunes porque tampoco convencen mucho los culpables que han encontrado Sí, hasta los acá. resultados finales. Claro. Pero bueno, vamos a ver, para el caso García Belsunce. En el caso García Belsunce, Novo metió los tentáculos. ¿Y qué pasó ahí? Su objetivo era malograr la investigación. Por ejemplo, había gente que retiraba partes del expediente porque se les cantaba o porque vaya a saber por qué. Reemplazó al fiscal Molina Pico y le puso otro y lo volvió a poner a Molina Pico en el primer juicio contra García Belsunce, pero lo pone porque Molina Pico es uno de los odiados por Novo, hay que decirlo, pobre Molina Pico. Y lo volvió a poner en el juicio, en el primer juicio, pero lo puso con 3 adjuntos que trabajaban para la defensa. Que no lo dejaban hacer nada. No para el Ministerio Público Fiscal. Correcto. Trabajaban para la defensa, pero bueno. Le ataban las manos. Claro. Puso un fiscal, que primero fue Molina Pico y después fue Gonzalo Aquino, 2 secretarios, 2 instructores de la policía, de la procuración, y 3 detectives. Bien. Con eso hubo que trabajar el caso García Belsunce. Y el otro caso que decimos, ¿por qué no considero yo, lo aclaro? Porque considero que sigue impune, que al final dio resultados, sigue impune. Porque a nadie convence demasiado que haya sido Nicolás Pachelo el asesino de María Marta. Y sí, que tiene lo suyo, pero No hay mucha gente que esté convencida de eso. no hay mucha confianza de que sea el asesino. En fin, las evidencias no eran Bueno, y el tantas otro como caso, decían, pero bueno, no importa. El otro caso es de un joven que generó mucha indignación. En este caso, su crimen. Estamos hablando del periodista Pablo Macitelli. Pablo fue asesinado en diciembre del 2002. Era secretario de prensa del municipio, administración Vibort, recordemos, llegaba a su casa y fue baleado, ahí muere en la puerta de su casa. No había testigos, nadie vio, nadie escuchó, nadie nada. Sin embargo, a las 24 horas, la bonaerense detiene a 3 sospechosos. Los detiene y se los lleva a Molina Pico, que era el fiscal. Molina Pico cree o le parece o concluye que la bonaerense le estaba vendiendo pescado podrido y no los quería detener porque dice esto, de acuerdo a les tomó declaración todo y no lo convencían mucho como culpables a Molina Pico. La cuestión es que el adjunto de Novo lo llama a Molina Pico y le dice detenerlos igual. Total, para dejarlos en libertad ya están los jueces. O sea, cualquier colectivo te deja bien, Uh-huh. lo cual la indefensión, el accionar de esta manera de un fiscal, te deja en una indefensión absoluta como ciudadano. Es decir, se le antoja al fiscal que tenés cara de culpable. Al fiscal general. Claro, y vas adentro como que hay Dios. La cuestión es que Molina Pico no obedeció. No los detuvo. Pero le quitaron la causa y se la dieron a otro fiscal, al benemérito Eduardo Bayani, de quien vamos a hablar en un rato también, porque forma parte de este entramado. Del grupo Novo. Del Novo Team. Claro, exacto. La cuestión es que los 3 detenidos estuvieron 4 años presos. Los testigos denunciaron a la policía que los apretaban para declarar. ¿Y cómo terminó esto? Los tres sospechosos estos que detuvo la bonaerense y que son culpables, fueron absueltos en juicio. Es decir, el crimen de Pablo Macitelli sigue impune. No había nada. No había nada.
Entonces, en el afán de fabricar culpables, metían preso a cualquiera y se olvidaban de investigar. Hacían... yo hablo en tiempo pasado. Seguramente sigue pasando, digo, no voy a poner las manos en el fuego porque no está novo y esto ha terminado. Esto y es ha bueno. emergido un poder judicial saneado, nada. Esto es bueno recordarlo. Eso es... Es bueno recordarlo primero porque hay gente joven que se ha agregado a una edad que comienza a informarse, digamos que tiene toda la intención de informarse, que ha dejado, digamos, de ser niño o adolescente y comienza a enterarse de ciertas cosas que no sabía. Pero también es bueno para pegarle un golpe a la hipocresía social, porque en Pilar hay mucha gente que se raja las vestiduras por estos temas, pero jamás se ha comprometido en esclarecerlos. Jamás. ¿No? Es como de ciertas cosas no se hablan. Bueno, seguimos con Bayani ahora. Bayani, que también está siendo juzgado por lo de Unicenter, ahora en San Martín. Creo que hoy es la segunda o tercera audiencia, creo. Segunda audiencia va. Bien, Eduardo Bayani. Bayani, el fiscal de Pilar, un muchacho fiscal. La cuestión es que se produce la muerte del matrimonio Klein. Recordarán en Delviso, en el 2015. Un matrimonio que fue asesinado por los hijos de ambos. Correcto. Un hijo de la mujer y una hija del señor, o al revés, no me acuerdo, que al mismo tiempo eran parejita los chicos. Motivo por el cual fueron asesinados. Exacto. Aparentemente ahí, bueno, no sé. La cuestión que durante cuando se avisa del doble parricidio, en fin, ahí en Delviso, aparece Bayani para investigar y tomar... Por supuesto, el fiscal de como instrucción. fiscal. La cuestión es que en la escena del crimen había $8.000 que la justicia secuestra. Secuestran, lo ponen en un sobre especial, lacrado, sello, firma de testigos. Toman nota de la numeración. Toman nota de la numeración de los dólares, en fin. Todas las formalidades de ley. Bien, los entonces jovencitos terminan en cana. Sí, no, pero sí eran culpables de aquí a la esquina. Pero se abre otra causa. Pero ¿qué pasa? Esto es por tomarse licencia. Bayani se toma una licencia porque estaba muy cansado y tenía que despejarse un poco de tantas presiones. En fin. Y asume una fiscal. Subrogante, la fiscal lo reemplaza una fiscal interina. Correcto. Claro, la fiscal sigue con la investigación de este caso. Y cuando advierte la fiscal que le faltaban los $8.000. A ver, momento. Estaban Bayani en el acta. incauta los $8.000. Claro. Pero los dólares no estaban. Claro, la fiscal, cuando se hace cargo de la investigación como interina, empieza a ver el acta de las cosas, porque es lo primero que tenés que ver, qué papeles tenés. Mirá qué interesante. La mujer dice, ¡epa! ¿Y los $8.000 acá? ¿Dónde están los $8.000? Se preguntó. Y empezó a preguntarles a todos. Los que habían estado con Bayani en el allanamiento dicen, doctora, nosotros pusimos los dólares, estaba todo en un sobre así, cumplimos con todo. Se empezaron a defender, claro. Hasta que alguien dijo, los tiene Bayani. Ajá. Y efectivamente los tenía Bayani. Lo intiman. Al estilo Luis XIV, el Estado soy yo. No, que es Luis XIV. En fin. Se llevó él los dólares. Como la mujer lo denuncia, la fiscal anterior la denuncia y empieza a investigar. Porque, aparece claro, Bayani. Aparece Bayani. Yo los tengo, y los quiero devolver. Mira. Devuelve los $8.000. Pero aquí que no eran los $8.000, porque él dice, no, estaban guardados en mi oficina, quedaron en guarda judicial. ¿Dónde van a estar más seguros que en mi bolsillo? Dijo Habrá Bayani. dicho, claro. La cuestión que los devuelve en un sobre que no tiene nada que ver con el sobre en el que efectivamente se guardaron esos dólares. Pero devuelve otros dólares. La numeración no coincidía. Se ve que salió de Es traje. decir, Bayani los sustrajo con las peores intenciones y cuando se arma el lío,
devuelve $8.000, pero no eran los secuestrados. No eran los secuestrados. Correcto. Eran completamente diferentes, pero además los secuestrados eran una edición anterior Ajá. de dólares, una emisión, no de edición. Es decir, Una emisión estaban anterior. gastados los 8.000 Claro, los originales. otros dólares eran otra cosa. Volaron. Los que les devuelven estaban impecables, la tinta era un lujo, mirá, Por una eso, cosa. volaron. Los gastó. Brillaba la Si luz. no, hubiera tomado la precaución de devolver los mismos dólares de los cuales se habían tomado nota. Perfecto. Bueno, la cuestión es que por esto tuvo que irse. Bien. Aparece Porque- una denuncia contra él Claro. por esto. Y se le venía un jury encima. Vos sabés que cuando se los acusa ya en jury, se les instruye el jury, la primera respuesta es renunciar. ¿Por qué? Porque si te echan por jury vos no cobras jubilación. Correcto. Vos no, digo, los funcionarios judiciales que los echa un jury, no tienen derecho Bueno, a la lo jubilación. mismo Macri le Por permitió eso, a Yarvide. Yarvide, claro, y muchos más que se van, sobre todo en el interior. En el interior hay cualquier cantidad de jueces federales, jueces que se van cuando están allá a borde del jury o saben que no van a zafar, que saben que van a ser desplazados, claro, prefieren renunciar. prefieren renunciar. Bien. Eso es lo que hizo Bayani. Renunció. Por supuesto, eso fue con sumario, etcétera, etcétera, pero ahora está respondiendo por el encubrimiento agravado junto con Novo. Bien. Porque Bayani es uno de los que Quiero agregar un dato le hacía más. la vida imposible al denunciante de esta causa, Angelini. Volvemos a Angelini. Bien, quiero agregar un dato más sobre el tema Bayani a modo de pregunta. ¿Qué sabe Bayani de lo que fue entonces el incendio del Carlos Pellegrini? Estamos hablando de hechos icónicos en la ciudad, ¿eh? No de cualquier hecho. Yo estoy seguro que Bayani sabe mucho. Habrá que preguntarle. Vamos a esperar algunas horas para poder avanzar con este punto. Esto también van para los que se rasgan las vestiduras hablando de ciertos temas pero no abren la boca. Bueno, y antes de ponerle la frutilla al postre, porque acá falta la parte empresarial, Ay, hay mucho, sí. ¿qué más te queda? Ah. Quedan cosas, Bueno, cosas. redondeemos, rápido. A ver. No, por ahora estamos bien. No, estamos bien por ahora. Bien, Dejemos esto para otro momento. bueno, fue citado a esta causa que está atravesando a modo de juicio oral el ex fiscal Novo, un empresario, no sé si es pilarense, pero es Sí, prácticamente sí. nuestro, Sí. ¿o no? Longense, creo. ¿Cómo? Creo que es longense. Fue exfuncionario en algún momento, Claro, fue secretario de hacía gobierno. campaña política en un Mercedes-Benz repartiendo caramelos. Con José Molina, claro. Recuerdo que Molina le decía, dame un 100 para comprar caramelos. En ese momento. En ese momento era guita. Un sueldo era de 300 pesos, 400 pesos. Un hombre muy encumbrado. Escuchá. Un hombre condenado por corrupción, ya Como testaferro. como testaferro, pero que sigue siendo proveedor del municipio. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Es decir, a De Achaban le encantan los delincuentes, ¿no? Es algo que lo supera. Sí, es curioso, me estoy acordando de otros casos. Hay un fiscal que lo pidió como testigo Claro, que es el querellante en esta causa. para que declare a alguno de los invitados del casamiento de su hija hace varios años. Porque ¿cuál es la idea? La idea es probar cómo se impide que fiscales que tienen huevos, que quieren ir para adelante, ¿vieron que la sociedad se vive quejando de la justicia? ¿Y qué hacen los fiscales? ¿Y por qué no intervienen los fiscales? Bueno, porque hay un nudo gordiano muy fuerte, muy grande, que impide que los fiscales puedan desplazar a los corruptos.
ya sean políticos, empresarios. Esto la sociedad lo tiene que comprender, porque esa sociedad siente un olor a podrido fenomenal, pero le faltan herramientas por desconocer ciertos datos. Bueno, aquí están los datos. El ingeniero Eduardo Gutiérrez, titular del grupo Farallón, fue citado a declarar para confirmar o desestimar si en el casamiento de su hija, que organizó él, De su hija de Gutiérrez, su hija Mercedes, claro, que hoy preside Farallón. que hoy maneja Farallón, fueron invitados como protagonistas, además del fiscal Novo, que era el solucionador de las causas de políticos corruptos y de empresarios, del fiscal, ex fiscal que estamos hablando, lo que yo denominé hace algunos minutos el emblema del narcotráfico en la Argentina y un narcotraficante importante a nivel internacional, como Gustavo Juliá, el hijo del brigadier y hermano de quien también fue detenido en España por llevarse desde el Palomar un avión repleto de cocaína. Claro, los Es decir, dos ¿cuáles eran los vínculos de Eduardo Gutiérrez, de Novo y Julián. y de Juliá? Porque vos, empresarios, podés asistir, uno entiende, a una cena, a un evento, a un acto público incluso de las autoridades, y terminás compartiendo una foto con Puede corruptos. pasar, sí, mira, le pasa al Papa. Ahora, a cada rato cuando le vos pasa al Papa. invitás No se da cuenta y se saca a un foto. casamiento de tu hija a estos personajes es porque hay una relación cercana, hay una relación social. Claro, porque no creo que ni Novo ni Gustavo Juliá hayan sido amigos de Mercedes Bueno, para esto invitarlos. es parte de lo que está pasando con la mafia política y judicial. Hay que decir que, a ver, a Novo muchos le deben favores. No voy a decir quién, pero un intendente de la zona norte también. Hay varios, pero un Dame caso. nombres, dame nombres. Hay uno que compró unos autos dudosos ahí. Dame nombres. Dudosos. Compró Dame unos nombres. autos. Jorge Macri Jorge Macri, le debe mirá. favores a Novo por unos autos que compró para el municipio y que parece que no venían flojos de papeles. No sé cómo era, no conozco. Para la Vicente causa. López. Claro, era para el municipio, si él Bien. era el intendente de ahí. Acá también hubo varios que le debían favores. Por ejemplo, videos de determinadas actividades que hubieran colocado a esas personalidades en un sitio muy desairado. Ni siquiera son irregularidades, no es que pescaron, lo filmaron a fulano con una coima. No, fotos de personalidades encumbradas de la política lugareña Que al consumidor de información le gusta mucho. en actitudes como las de Alberto Fernández. En mi barrio se llamaba puterío, digamos. Claro, pero esos videos se recuperaban a fuerza de dinero y apriete de la bonaerense y se los llevaba Novo. Así que vaya a saber, digo yo, en mi inocencia, porque ya se sabe que yo soy una persona inocente, vaya a saber dónde están esos videos, qué fin pueden tener, en qué manos estarán. Bueno, eso se lo deben también a Novo. Bien. Novo guardaba esa información y obviamente desataba sobre el tomador del video, digamos, una serie de represalias y de hostigamientos y de peticiones. persecuciones para que no abriera la boca. Pero si yo no sé, porque yo no, a ver, yo no estuve en esos videos, no conozco, no lo sé, no los he visto. Pero no quieran saber los nombres que se me filtraron como protagonistas. El primero de la mañana. 100% periodismo.